Ramiro observaba desde la ventana empañada mientras la lluvia caía con fuerza, haciendo eco en el tejado de su casa. A través de las gotas que deslizaban por el cristal, vio cómo su hijo, Andrés, cerraba la puerta del auto con un golpe seco. El hombre de mediana edad no se molestó en despedirse. Simplemente se subió al vehículo y se marchó, dejando detrás un rastro de desdén que se manifestaba en el profundo silencio de la casa vacía. Al ver partir a su hijo, una punzada de tristeza le atravesó el corazón, como si cada gota de lluvia fuera un recordatorio del abandono que sentía. La vida de Ramiro había estado llena de sacrificios. Desde muy joven, había trabajado arduamente en el campo para alimentar a su familia. Se recordaba al lado de su esposa, Clara, recolectando hortalizas y criando a sus hijos. Había sido un hombre de fe y trabajo, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gratitud que esperaba recibir de sus seres queridos se había transformado en desprecio. Su hijo, quien había sido el niño que miraba con admiración a su padre, parecía haber olvidado todos esos sacrificios. Mientras la lluvia seguía cayendo, Ramiro se permitió una pausa para reflexionar sobre su vida. Recorría con la mente aquellos días lejanos en que sus hijos corrían por el campo, riendo y jugando, llenos de vida. Recordaba cómo cada cumpleaños se convertía en una fiesta, con dulces y juegos, y cómo él se desvivía por hacerlos felices. Pero en aquel momento, el eco de las risas se había desvanecido, y solo quedaba el lamento de su soledad. Andrés, el hijo a quien había entregado su esfuerzo y dedicación, lo consideraba una carga. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, llenas de reproche. «Ya no puedo seguir cuidándote, padre. Eres una carga». Ramiro se preguntaba en qué momento su vida había cambiado tanto. ¿Era el mismo hijo que había enseñado a andar en bicicleta y a pescar por primera vez? ¿En qué momento se había convertido en un extraño? La imagen de su hijo marchándose se repetía en su mente, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Se sintió como el viejo roble que había visto caer, seco y marchito, incapaz de sostener las ramas que antes ofrecían sombra. Con el corazón desgarrado, quiso llamarlo, rogarle que volviera, pero sabía que era inútil. La decisión de Andrés era firme, marcada por un egoísmo que lo alejaba de la esencia del amor familiar. A medida que la tarde se transformaba en noche, la soledad de Ramiro crecía como una sombra alargada. Todo lo que le quedaba era el eco de sus recuerdos y el consuelo de una casa que, aunque vacía, albergaba historias de amor. Pero esos recuerdos, ahora, pesaban más que antes. Cada rincón de la casa le recordaba los momentos felices que compartieron como familia, y el contraste con su soledad actual se sentía como un puñal en su pecho. En un impulso, se levantó del sillón viejo y se dirigió hacia su habitación. Allí, bajo la cama, guardaba una caja que contenía objetos que había atesorado durante años. Eran recuerdos de su vida, cartas, fotografías y pequeños tesoros que contaban la historia de su familia. Abrió la caja con manos temblorosas y empezó a revisar su contenido. Entre ellos, encontró una carta amarillenta que había escrito años atrás a su esposa, llena de promesas de amor eterno. Una medalla que su hijo había ganado en una competición escolar y un viejo mapa de la finca que había pertenecido a su padre. Al mirar el mapa, Ramiro recordó las historias que su padre le contaba sobre las tierras que habían trabajado juntos. Le enseñó a valorar la tierra y a entender que la vida consistía en cuidar de lo que se tenía. En esos momentos de reflexión, la tristeza comenzó a transformarse en una chispa de determinación. Aunque su hijo lo había abandonado, no podía dejar que el desprecio lo consumiera por completo. La noche avanzaba y la soledad se hacía más palpable. Pero Ramiro decidió que no se rendiría. Comenzaría a buscar la manera de honrar toda una vida de sacrificios. Si su hijo no podía ver su valor, entonces sería su propia esencia la que brillaría. Tal vez, solo tal vez, esta soledad lo llevaría a descubrir algo más profundo sobre sí mismo
y sobre lo que había construido a lo largo de los años. Algunos recuerdos comenzaron a surgir de manera más vívida. Su juventud, el amor por Clara, las risas de sus hijos, todos esos momentos que parecían desvanecerse ante la realidad actual. Una sensación de esperanza comenzó a asomarse entre la tristeza, como una luz tenue en la oscuridad de su casa vacía. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? La lluvia continuaba cayendo, pero algo en el anciano Ramiro había cambiado. La soledad, antes abrumadora, se había convertido en un espacio de introspección. Había una pregunta que había comenzado a florecer en su mente. ¿Qué pasaría si decidiera hacer algo diferente? ¿Qué legado realmente deseaba dejar? Mientras cerraba la caja, se dio cuenta de que todavía había tiempo para hacer las paces consigo mismo y con su historia. Aún en la oscuridad, una mirada de determinación comenzó a asomarse entre la bruma de la tristeza. La noche seguía implacable, pero en el corazón de Ramiro comenzaba a surgir la semilla de una nueva esperanza. Ramiro se sentó en su sillón desgastado, el corazón aún latiendo con pesadez por la despedida de Andrés. Con un suspiro, decidió buscar consuelo en su viejo álbum de fotos, un tesoro que había mantenido a salvo en la estantería de la sala. A pesar de la tristeza que lo invadía, había algo reconfortante en pasar las páginas de su vida, donde los colores de las imágenes aún brillaban, contrastando con la grisura de su presente. Al abrir el álbum, el aroma del papel envejecido le trajo recuerdos de días más felices. Miró las fotografías de sus hijos pequeños, riendo y jugando en el campo. Ahí estaba Clara, su esposa, con una sonrisa que iluminaba su rostro, mientras sostenía en sus brazos a su hija Alicia, que apenas balbuceaba sus primeras palabras. También recordó el día en que Andrés ganó su primer trofeo en una competencia de fútbol. La forma en que corrió hacia él, radiante de orgullo, y cómo, con lágrimas de felicidad, se abrazó a su padre. Ramiro sintió que su pecho se apretaba al revivir esos momentos, donde la familia era unida y el amor era inquebrantable. Sin embargo, cada imagen también traía consigo un dolor punzante, un recordatorio de lo que había perdido. Las risas y los abrazos se habían esfumado, dejando un eco vacío en la casa. La alegría que una vez llenaba el hogar había sido reemplazada por un silencio abrumador. Se preguntaba si había algo que pudiera hacer para recuperar ese amor, si había alguna forma de sanar la herida que había crecido entre él y su hijo. Mientras pasaba las páginas, una fotografía en particular llamó su atención. Era una imagen de su familia reunida alrededor de la mesa en una noche de invierno. La calidez de la escena lo envolvió y por un momento sintió que el tiempo se detenía. Recordaba las risas compartidas, el aroma de la comida casera, y cómo cada uno de ellos se sentía amado y protegido. En medio de su rememoración, un pensamiento comenzó a gestarse en su mente. Ramiro había guardado un secreto relacionado con su familia, algo que había mantenido oculto desde hacía años. Se trataba de una herencia que había llegado a sus manos tras la muerte de su padre, una pequeña propiedad en las colinas que había sido el hogar de sus antepasados. Sin embargo, había temido que la revelación de este legado solo desataría la avaricia y el egoísmo en su hijo. La relación que una vez habían compartido se había transformado en un campo de batalla, y el miedo a perderlo por completo lo había llevado a la decisión de mantener el secreto en la penumbra. A medida que sus pensamientos se agolpaban, Ramiro sintió que esa herencia podría ser la clave para restaurar su relación con Andrés. Quizás compartir esta parte de su vida podría no solo abrir un nuevo capítulo en su historia familiar, sino también ofrecer una oportunidad de reconciliación. Pero ¿cómo podría hacerlo?
¿Y si su hijo solo estaba interesado en el valor material de la propiedad y no en la herencia emocional que representaba? El anciano se levantó de su sillón, decidido a actuar. Mientras buscaba en la caja bajo su cama, recordó las palabras de su padre. La familia es lo más valioso que tenemos. Esa frase resonó en su mente como un mantra, recordándole la importancia de mantener los lazos familiares, incluso en tiempos de adversidad. Con cada objeto que sacaba de la caja, su determinación crecía. Había cartas, fotografías y hasta una pequeña medalla que simbolizaba los sacrificios realizados por su familia. Finalmente, encontró un viejo mapa de la finca. Aún podía recordar las historias que su padre le había contado sobre aquellas tierras, cómo habían trabajado juntos para cultivarlas y hacerlas prosperar. Esa herencia no era solo un terreno, era un legado de vida, de amor y de trabajo duro. Con el mapa en sus manos, Ramiro sintió que había encontrado un camino hacia la esperanza. Se sentó de nuevo en su sillón e imaginó cómo podría ser la conversación con Andrés. «Hijo, hay algo que necesito compartir contigo», se repetía en su mente, ensayando las palabras que podrían abrir un diálogo entre ellos. La idea de revelar la herencia lo llenaba de nervios, pero también de una nueva esperanza. Quizás, solo quizás, eso podría llevar a su hijo a ver más allá de lo material, a comprender el verdadero valor de la familia. Mientras la noche avanzaba, el silencio de la casa se tornó menos pesado. Ramiro se sintió más ligero, como si el peso de la soledad comenzara a disiparse. Había un propósito renovado en su corazón, una chispa de esperanza que lo empujaba a seguir adelante. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería difícil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Con cada página que pasaba en su álbum de fotos, reafirmaba su amor por su familia, y por primera vez en mucho tiempo se sintió listo para enfrentar el futuro. El sonido de la lluvia se había calmado, dejando un silencio sereno en la noche. Ramiro se recostó en su sillón, con el mapa de la finca cuidadosamente colocado en su regazo, y cerró los ojos, imaginando un nuevo comienzo. Pronto vería a su hijo nuevamente, y esta vez el encuentro podría ser diferente. En su corazón, la esperanza florecía como un nuevo brote en la primavera, y la idea de compartir su secreto lo llenaba de valor. Estaba listo para dar el primer paso hacia la sanación, y eso le dio una nueva razón para levantarse al día siguiente. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Ramiro se encontró en un mar de pensamientos turbulentos mientras la lluvia seguía golpeando la ventana. No había pasado mucho tiempo desde que Andrés se marchó, pero el eco de su desprecio aún resonaba en cada rincón de la casa. En ese instante, el sonido del timbre lo sacó de su trance. Con una mezcla de temor y esperanza, se levantó lentamente y se acercó a la puerta. Al abrirla, se encontró con la figura de Alberto, su otro hijo, que lo miraba con una expresión fría y distante. «Hola, padre», dijo Alberto sin ninguna emoción en su voz. «Necesito hablar contigo». Sin esperar respuesta, cruzó el umbral y se adentró en la sala. Ramiro sintió un nudo en el estómago al ver la actitud de su hijo, que no mostraba ningún interés en su bienestar. A pesar de los años pasados, la relación entre ellos se había deteriorado hasta convertirse en un constante tira y afloja de resentimientos y silencios incómodos. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Ramiro, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Alberto lo ignoró y se dirigió hacia la ventana, mirando hacia afuera como si estuviera evaluando la propiedad. Ramiro se sintió expuesto, como si su hogar se convirtiera en un escenario donde sus secretos más profundos podrían ser desnudados. Finalmente, Alberto se giró
y su mirada se encontró con la de su padre. «La casa, padre, es hora de venderla». Las palabras cayeron sobre Ramiro como una losa de piedra. Nunca había imaginado que su propio hijo pudiera ser tan insensible. La casa, que había sido testigo de tantos momentos de alegría y tristeza, ahora solo era vista como un activo a liquidar. «¿Venderla?», repitió Ramiro, tratando de procesar lo que escuchaba. «Esta casa es nuestro hogar, Alberto. Aquí hemos vivido buenos y malos momentos. No puede simplemente deshacerse de ella». Alberto, sin cambiar su expresión, se acercó a su padre. «Escucha, padre, los tiempos han cambiado. Necesitamos dinero, y esta casa no te sirve de nada, solo te ata al pasado. Piensa en lo que podríamos hacer con el dinero. Podrías vivir en un lugar mejor, más cómodo». Ramiro sintió que su pecho se oprimía. Las palabras de su hijo no eran solo frías, eran crueles. Parecía que Alberto no podía ver más allá de su propio interés, y eso le dolía profundamente. Recordó los sacrificios que había hecho por él y la forma en que había trabajado incansablemente para brindarle una vida digna. «No se trata de eso. Se trata de la historia que llevamos en estas paredes. Se trata de familia», protestó Ramiro, sintiendo que su voz temblaba. «¿Acaso no entiendes nada de lo que esto representa?». Alberto se cruzó de brazos, comenzando a mostrar impaciencia. «¿Historia? ¿Qué historia?». Su tono se volvió hiriente. «Lo único que veo son recuerdos que te mantienen atrapado en un pasado que no volverá. No puedo permitir que te aferres a esto». Ramiro sintió cómo la rabia y la tristeza se entrelazaban en su corazón. La dureza de su hijo lo sorprendía, pero también lo llenaba de una profunda decepción. Era evidente que no podía esperar compasión de alguien que había crecido en la sombra de sus propias expectativas. «¿Y qué hay de mí?», dijo Ramiro con voz quebrada. «He dedicado mi vida a ti y a tu hermano. ¿Es esto lo que merezco?». Alberto hizo una pausa, pero su mirada permanecía indiferente. Era como si las palabras de su padre no tuvieran peso alguno en su mente. Finalmente, con un gesto de desesperación, Ramiro se sentó de nuevo en su sillón, sintiéndose derrotado. Se dio cuenta de que estaba en una batalla no solo por su hogar, sino por el amor y el respeto que una vez había compartido con sus hijos. «Escucha, padre», dijo Alberto acercándose un poco más. «Solo estoy tratando de ayudarte. Este lugar no puede ofrecerte nada más. Si vendemos, podrías vivir más tranquilo». Ramiro sintió la necesidad de hacer algo, de actuar. Esa conversación se convirtió en un catalizador, impulsándolo a tomar una decisión que había estado postergando por años. Se dio cuenta de que debía revelar su secreto antes de que fuera demasiado tarde. Podía perderlo todo, pero nunca dejaría que su legado familiar se desvaneciera en manos de la indiferencia. «Alberto», dijo con firmeza, tomando una profunda respiración, «hay algo que necesito mostrarte». La mirada de Alberto se tornó inquisitiva, como si por primera vez notara un atisbo de emoción en su padre. Ramiro se levantó lentamente y con manos temblorosas fue hacia su habitación. Tras abrir la caja bajo la cama, su corazón latía con fuerza mientras sus dedos rozaban el viejo mapa de la finca. Sabía que este era el momento. Este era su último intento por conectar con su hijo antes de que el dolor del abandono lo consumiera por completo. «Esto», dijo, regresando a la sala con el mapa en mano, «es más que un terreno. Es nuestra historia. Es tiempo que conozcas la verdad». Alberto observó el mapa con una mezcla de curiosidad y desdén. Pero Ramiro sintió que cada palabra que saldría de su boca podría ser la clave para abrir una puerta hacia un futuro diferente. No sabía si su hijo entendería la magnitud de lo que tenía entre manos, pero estaba decidido a intentarlo. Ramiro cerró los ojos un instante, respirando profundo para calmar el torbellino de emociones que lo abrumaba. La conversación con Alberto le había dejado un sabor amargo, y la idea de perder su hogar
lo desgarraba por dentro. Sin embargo, en lugar de rendirse, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Sabía que debía actuar, que no podía dejar que su hijo decidiera su destino sin luchar. Se levantó de su sillón, sintiéndose más ligero, más decidido. Sin pensar en lo que iba a hacer, se dirigió hacia su habitación. La lluvia seguía cayendo, pero ya no le importaba. Su mente se centraba en una única idea: la caja que había estado guardando bajo su cama. Durante años, esa caja había permanecido allí, olvidada en el rincón polvoriento de su habitación. Sin embargo, él sabía que en su interior guardaba algo valioso, algo que podría cambiarlo todo. Al llegar a su habitación, se arrodilló y con manos temblorosas sacó la caja. Era de madera, desgastada por el tiempo, pero aún firme. Con delicadeza la abrió. El crujido de la tapa resonó en el silencio del cuarto y su corazón latía con fuerza al imaginar lo que podría encontrar dentro. Ramiro comenzó a sacar las cosas que había acumulado a lo largo de los años: cartas amarillas por el paso del tiempo, fotografías desvaídas de momentos olvidados, y al final, un viejo mapa enrollado. El mapa estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado esperando ser descubierto. Con manos temblorosas, Ramiro lo desenrolló y lo extendió sobre la cama. Sus ojos se iluminaron al ver lo que representaba. Era un mapa de la finca familiar, pero no solo mostraba la casa y los campos que había conocido toda su vida. Había marcas que indicaban una parte de la propiedad que había sido ignorada por años, un terreno que había permanecido oculto, lleno de potencial y valor. Mientras observaba el mapa, sus pensamientos se desbordaron. Recordó las historias que su padre le había contado sobre ese lugar. Se decía que había un manantial oculto, cuyas aguas eran sagradas y que, según la leyenda familiar, traían buena fortuna a quienes las encontraran. Durante años, la familia había olvidado esas historias, atrapados en la rutina y el desdén por el pasado. Pero ahora, ese manantial podía ser la clave para recuperar su dignidad, su hogar. Con el mapa en la mano, sintió una oleada de energía y propósito. La tristeza que había sentido por el desprecio de sus hijos se transformó en determinación. Ramiro sabía que debía enfrentar a Alberto de nuevo, no solo por la casa, sino por el valor que había descubierto. Con una nueva estrategia en mente, salió de su habitación decidido. Alberto aún estaba en la sala, mirando por la ventana, ajeno a la transformación que había tenido lugar en su padre. Al entrar, Ramiro se sintió diferente, más fuerte. «Alberto», dijo con voz firme, «quiero que hablemos de nuevo sobre la casa». Alberto giró su cabeza, sorprendido por el tono resuelto de su padre. «¿Qué más puedes decir? Ya te he explicado por qué debemos venderla. No se trata solo de venderla». Ramiro respiró hondo, sosteniendo el mapa con ambas manos. «He encontrado algo que puede cambiar nuestra situación. Este mapa muestra una parte de la finca que hemos ignorado. Hay un manantial, un recurso que podría darnos la estabilidad que tanto necesitamos». La mirada de Alberto se oscureció. «¿Un manantial? Eso no tiene sentido, padre. Estás aferrándote a viejas leyendas. No podemos construir nuestro futuro sobre cuentos de hadas». Ramiro dio un paso hacia adelante, sintiendo la necesidad de que su hijo entendiera. «No son solo leyendas, son nuestras raíces. Este lugar tiene valor, no solo monetario, sino emocional. ¿No lo ves? Antes de que decidas venderlo todo, deberíamos investigar. Podríamos encontrar algo que nos ayude a salir de esta situación». Alberto frunció el ceño, claramente dividido entre la incredulidad y la curiosidad. «¿Qué te hace pensar que eso cambiará algo? La realidad es que estamos en problemas financieros. Vender es la única opción sensata. La sensatez no siempre es el camino correcto», respondió Ramiro, sintiendo que la pasión lo invadía.
He dedicado mi vida a construir esta familia y este hogar. No puedo dejar que lo destruyan sin luchar. El silencio se apoderó de la sala mientras ambos hombres se miraban, y Ramiro sintió que la tensión en el aire era palpable. La lluvia seguía cayendo afuera, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando el desenlace de esta confrontación. Finalmente, Alberto suspiró, su mirada suavizándose un poco. No estoy diciendo que no haya valor en lo que dices, pero también debemos ser realistas. Si realmente crees que eso puede funcionar, entonces muéstrame. Pero no quiero perder más tiempo en fantasías. Ramiro asintió, reconociendo la lucha interna de su hijo. Te prometo que investigaré. Necesitamos saber si lo que hay en este mapa puede ayudarnos, pero por favor, dame la oportunidad de demostrarlo. Alberto se cruzó de brazos, pensativo. La resistencia en su rostro comenzaba a desvanecerse. Está bien, padre, pero si no hay nada, entonces debemos proceder con la venta. Con el mapa en la mano, Ramiro sintió que había dado un paso hacia la redención, no solo en su relación con Alberto, sino en su propia dignidad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a luchar por lo que era suyo. La historia de su familia merecía ser honrada, y él estaba listo para enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Ramiro sintió cómo la tensión en el ambiente crecía a medida que el silencio se instalaba entre él y su hijo. La firmeza de su voz había sorprendido a Alberto, quien ahora lo observaba como si fuera un extraño. La incredulidad en sus ojos reflejaba no solo sorpresa, sino también una sombra de duda. El anciano no iba a dejar que ese momento se desvaneciera sin aprovecharlo. Alberto, empezó, intentando mantener la calma. Hay más en esta finca de lo que crees. No solo estamos hablando de paredes y techos. Esta casa tiene historia, tiene valor. Alberto se cruzó de brazos, mostrando una postura defensiva. Puede que tenga historia, padre, pero la realidad es que no podemos vivir de recuerdos. Necesitamos dinero, y vender la finca es la única opción viable. Ramiro sintió un nudo en su pecho. La avaricia de su hijo lo hería más que cualquier insulto. ¿Y qué hay del manantial?, preguntó, intentando apelar a algo más que la lógica. Si existe, podríamos vender el agua, abrir una pequeña fuente, pero más que eso, podríamos restaurar lo que hemos dejado caer en el olvido. Este lugar podría volver a florecer. Alberto entrecerró los ojos, dudando. ¿Y si no hay nada? ¿Y si todos son solo cuentos que te has inventado para aferrarte a lo que ya no existe? Tienes que creerme. Este mapa no es solo un pedazo de papel. Es una oportunidad, una posibilidad de reconectar con lo que somos. No puedo permitir que vendas nuestra herencia por dinero que se desvanecerá en poco tiempo. El joven se pasó una mano por el cabello, frustrado. Siempre ha sido emocional, padre. La realidad es dura y debemos enfrentarlo. No tengo tiempo para sueños. ¿Y qué pasará si te arrepientes? ¿Qué pasará cuando te des cuenta de que has desechado no solo un hogar, sino nuestra historia? La voz de Ramiro se alzó, llena de pasión. Por un momento, el silencio se hizo pesado. Ramiro observó la lucha interna en la mirada de su hijo, el conflicto entre lo que le habían enseñado y lo que su corazón parecía anhelar. Parecía que Alberto estaba a punto de ceder, pero entonces se enderezó. No puedo arriesgarme a perderlo todo por un cuento. La vida no es así. A veces los cuentos son lo que nos mantiene vivos. Ramiro dio un paso adelante, acercándose a su hijo. Escucha, la decisión de buscar ese manantial es nuestra única opción. Si no hacemos nada, ya hemos perdido. Alberto frunció el ceño, pero en su interior, las palabras de su padre resonaban. La imagen del manantial sagrado, de las historias de su infancia, comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, la sombra del escepticismo lo mantenía anclado. ¿Y qué planeas hacer?, preguntó, su voz más suave, como si estuviera buscando un camino a seguir. Primero, necesitamos hacer una búsqueda.
Ramiro sintió que la chispa de esperanza se avivaba en su corazón. Si encontramos el manantial, no solo recuperaremos valor, sino que también podríamos restaurar la fe en nuestra familia. Podríamos revivir nuestras raíces y recordar lo que realmente importa. Alberto permaneció en silencio, mirando el mapa que su padre sostenía con tanto fervor. La lluvia seguía cayendo, pero algo en él comenzó a cambiar. La idea de perder su hogar lo había hecho desear aferrarse a cualquier posibilidad. ¿Dónde se supone que está?, preguntó finalmente, su voz ahora llena de una curiosidad titubeante. Aquí, Ramiro señaló una parte del mapa, su dedo temblando ligeramente. Solo tenemos que adentrarnos en el terreno que hemos ignorado. El joven miró hacia el mapa y en su interior una chispa de interés comenzó a surgir. Está bien, lo haremos. Pero si no hay nada, no quiero escuchar más leyendas. Ramiro asintió, sintiendo una oleada de alivio. Entiendo, pero prométeme que serás abierto a lo que encontramos. Lo prometo. Pero si esto falla, te lo advierto, no te dejaré aferrarte a esperanzas vacías. El anciano sonrió, viendo en los ojos de su hijo una pequeña rendija de luz que se había perdido. Tal vez había algo en lo que podían trabajar juntos. Con el mapa en la mano y una nueva determinación en su corazón, Ramiro sintió que aún había tiempo para reparar lo que estaba roto. Mientras se preparaban para salir y explorar la finca, no solo buscaban un manantial oculto, sino también una forma de restaurar los lazos familiares que habían sido desgastados. Antes de salir, Ramiro miró a su hijo, reconociendo la lucha interna que aún lo atormentaba. Alberto, no se trata solo del manantial o de la casa. Se trata de nosotros, de lo que somos como familia. Alberto asintió lentamente, su mirada vacilante pero curiosa. Mientras cruzaban la puerta, la lluvia comenzó a disminuir, y por un momento, el sol asomó detrás de las nubes. Tal vez, solo tal vez, había esperanza, y así, con un mapa que prometía no solo tesoros materiales, sino una chispa de redención, padre e hijo se adentraron en la finca, listos para enfrentar el pasado y descubrir juntos lo que el futuro podría deparar. El camino hacia el manantial oculto había comenzado, y con él la oportunidad de restaurar lo que había sido perdido. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Ramiro sintió cómo la presión aumentaba en la habitación, como si el aire se volviera denso y difícil de respirar. El rostro de su hijo mostraba una mezcla de incredulidad y desafío. Alberto, con su mirada fija en el mapa, parecía luchar contra algo dentro de sí mismo. En ese instante, el anciano decidió que no podía ceder. No podía permitir que la codicia de su hijo destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo. Alberto, este mapa no solo es un documento, dijo Ramiro, tratando de infundir fuerza en su voz. Es un legado que debe ser honrado. Tu madre creía firmemente en el potencial de esta tierra. Ella soñaba con un futuro en el que pudiéramos ayudar a otros. Las palabras de su padre atravesaron una barrera que Alberto había erigido a su alrededor. Una chispa de duda se encendió en sus ojos, pero rápidamente trató de ahogarla. ¿Ayudar a otros?, replicó burlándose. ¿Y qué hay de nosotros, padre? Hemos estado luchando por sobrevivir. No puedo quedarme atrapado en historias del pasado cuando el presente es tan oscuro. Ramiro sintió que el desánimo intentaba aferrarse a él, pero lo rechazó. Tenía que encontrar la manera de llegar a su hijo, de recordarle lo que realmente importaba. Recuerda lo que Clara siempre decía, insistió Ramiro, con la voz entrecortada por la emoción. Ella quería que esta finca fuera un refugio para la comunidad, un lugar donde las personas pudieran encontrar esperanza y sanación. Ella creía en eso y yo también. Alberto se quedó en silencio, procesando las palabras de su padre. Sin embargo, el anciano no se detendría allí. Decidió liberar un secreto
que había mantenido guardado por años, algo que podría cambiar la percepción de su hijo sobre la finca. «Hay algo más que debes saber sobre tu madre», dijo con voz temblorosa. «Ella dejó una carta que nunca te di porque no estaba seguro de cómo reaccionarías». Alberto frunció el ceño intrigado. «¿Una carta? ¿Dónde está?», preguntó, su curiosidad despertando. «La guardé en la caja, junto al mapa. Era su deseo que la leyéramos juntos, en un momento como este». Sin esperar una respuesta, Ramiro se dirigió rápidamente hacia su habitación y abrió la caja con manos ansiosas. Dentro encontró la carta amarillenta, con el aroma del tiempo impregnado en el papel. Regresó a donde su hijo estaba parado, aún dudoso, y le extendió el documento. «Lee», dijo, su voz llena de esperanza. «Quizás esto te ayude a ver las cosas desde otra perspectiva». Alberto tomó la carta, sus dedos rozando el papel frágil. La leyó en silencio, y a medida que lo hacía, su expresión fue cambiando. Las palabras de Clara resonaban en su mente, llenas de amor y aspiraciones. Había un plan detallado sobre cómo querían usar la tierra para crear un centro comunitario, una biblioteca y un jardín que pudiera alimentar a los más necesitados. La visión de su madre era una llamada a la acción, un mensaje que desafiaba su visión utilitaria de la vida. Finalmente, levantó la vista. Su incredulidad se transformó en una mezcla de culpa y tristeza. «Nunca supe que ella había soñado con todo esto», murmuró, la voz quebrada. «Siempre pensé que solo querían vivir tranquilos y sin preocupaciones». Eso era parte de su sueño, pero quería que nuestra finca también fuera un lugar de esperanza. Ramiro sintió una mezcla de alivio y tristeza. A veces el valor de un lugar no se mide por su precio en el mercado, sino por lo que representa para quienes lo habitan. Alberto se sintió abrumado por un torbellino de emociones. La avaricia que había sentido al pensar en vender la propiedad comenzaba a desvanecerse. Y en su lugar había una chispa de conexión con su madre que nunca había comprendido del todo. «¿Y si todos estos años estuve ciego?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Y si me dejé llevar por el miedo de perder lo que nunca entendí que realmente teníamos?» «Tal vez sea hora de que abraces un camino diferente», sugirió Ramiro, su mirada llena de esperanza. «No estamos solos en esto. Podemos encontrar ese manantial, restaurar la finca y honrar la memoria de tu madre». Alberto sintió que la lucha interna se intensificaba. La verdad que había estado evitando ahora se convertía en un peso, pero también en una liberación. La posibilidad de un futuro diferente comenzó a tomar forma en su mente. Un futuro donde podrían reconstruir no solo la finca, sino también su relación. «De acuerdo», dijo finalmente, su voz firme. «Buscaré el manantial contigo, pero no solo como un intento de salvación, sino como un homenaje a todo lo que ella soñó». El anciano sonrió, sintiendo que la distancia entre ellos se acortaba. Era un primer paso hacia la reconciliación, un paso que prometía un nuevo comienzo. Mientras se preparaban para salir, Ramiro sintió que la lluvia comenzaba a cesar. La luz del sol empezaba a asomarse tímidamente entre las nubes, como si el universo mismo estuviera alentando su decisión. Ambos se miraron con un nuevo entendimiento, una conexión renovada que no solo cambiaría su destino, sino que también les recordaría el verdadero significado de familia. Mientras caminaban hacia el exterior, el mapa en manos de Ramiro y la carta de Clara en el corazón de Alberto, el anciano recordó que había algo más que buscar. No solo un manantial, sino también la esencia de lo que significa ser familia. La esperanza renacía, y con ella la posibilidad de redención. Alberto dejó caer la carta sobre la mesa, aún en estado de shock. Las palabras de su madre resonaban en su mente, llenas de amor y esperanza. Ramiro observó a su hijo, notando cómo la confusión se transformaba lentamente en una búsqueda interna.
Era evidente que la revelación había tocado una fibra sensible en él. «¿Por qué nunca me hablaste de esto, padre?», preguntó Alberto, su voz temblando entre la incredulidad y el deseo de entender. «Siempre pensé que solo querías que vendiéramos la finca». Ramiro negó con la cabeza, sintiendo cómo la tristeza se apoderaba de él otra vez. «No, hijo. La finca siempre fue más que un terreno. Era un sueño compartido. Un legado que Clara y yo deseábamos construir para nuestra familia y para la comunidad. No sabía cómo hacerte entender eso, pero ahora tengo la oportunidad de mostrarte». Alberto se pasó una mano por el cabello, la confusión aún presente en su rostro. «No entiendo. ¿Cómo podemos hacer esto? La finca necesita dinero, y yo no sé si puedo renunciar a lo que siempre he querido». «¿Qué es lo que realmente quieres?», preguntó Ramiro, su voz firme y comprensiva. «¿Dinero o el orgullo de saber que estás haciendo algo bueno por los demás? La decisión está en tus manos». Las palabras de su padre parecían abrir una puerta en la mente de Alberto. Por primera vez, comenzó a cuestionar sus propias prioridades. Recordó cómo de niño solía correr por los campos, jugando con los demás niños del pueblo, sintiendo la libertad que la tierra le ofrecía. Esa conexión había estado enterrada bajo la presión de la vida adulta y las expectativas. «Quizás he estado ciego», dijo finalmente, su voz resonando con una nueva determinación. «He estado persiguiendo un sueño que no es mío». Ramiro sintió una chispa de esperanza. «Entonces, ¿qué decides?». Alberto miró el mapa, el cual parecía brillar con una luz nueva. «Quiero honrar a mamá. Quiero que su sueño se haga realidad». «Esa es la actitud correcta», dijo Ramiro, sintiendo cómo la tensión entre ellos comenzaba a desvanecerse. «Podemos trabajar juntos. Con el tiempo, esta finca puede convertirse en lo que Clara siempre imaginó». Los ojos de Alberto se iluminaron con una mezcla de emoción y resolución. «Podemos organizar eventos, buscar voluntarios y con el tiempo, quizás incluso conseguir donaciones». «Exactamente», respondió Ramiro, sintiendo que su corazón se llenaba de orgullo. «La comunidad siempre ha estado ahí para nosotros. Es hora de devolverles el favor». El ambiente en la habitación cambió drásticamente. La atmósfera de tensión se transformó en un aire de acción y esperanza. Ambos hombres comenzaron a hablar sobre cómo podrían empezar a implementar el plan de Clara. Hablaban de la biblioteca, del jardín comunitario y de cómo podrían atraer a la gente del pueblo. Mientras discutían, la lluvia comenzó a cesar. La luz del sol se filtró a través de las nubes, iluminando la habitación con un brillo cálido. Ramiro miró por la ventana, sintiéndose agradecido por el cambio que estaba ocurriendo no solo en el clima, sino también en su relación con su hijo. «Quizás sea hora de que hagamos una reunión comunitaria», sugirió Alberto, su voz cargada de entusiasmo. «Podríamos invitar a todos y compartir el sueño de mamá». «Eso sería maravilloso», respondió Ramiro sintiendo que una nueva era se estaba gestando en sus corazones. «Es hora de que la finca vuelva a ser un lugar de unión y esperanza». Con cada palabra, la conexión entre padre e hijo se fortalecía. Alberto dejó de ver la finca como una carga y comenzó a comprenderla como un regalo. Un regalo que podía compartir con otros. Un legado que no solo pertenecía a su familia, sino a toda la comunidad. Al caer la tarde, ambos comenzaron a trazar un plan. Ramiro se sintió más vivo que en años, y Alberto, sintiendo el peso de la culpa desvanecerse, encontró un propósito renovado. La decisión de Alberto de honrar la memoria de su madre y reconciliarse con su padre se convirtió en un acto de amor. La finca no solo se transformaría en un centro comunitario, sino también en un símbolo de la redención que ambos buscaban. Con el tiempo, la comunidad se unió alrededor de la finca, transformando el sueño de Clara en una realidad palpable. La tierra floreció, y con ella, las relaciones personales,
el respeto y el amor familiar. Al final, Ramiro miró a su hijo, sintiendo que el ciclo de la vida había encontrado su camino. Había enfrentado la ingratitud y el abandono, pero también había encontrado la redención. La relación restaurada entre padre e hijo reflejaba la importancia del amor familiar y el respeto hacia los ancianos, un recordatorio de que, a veces, la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en lo que compartimos con aquellos que amamos. «Gracias, padre», dijo Alberto con lágrimas en los ojos, «por no rendirte nunca». «Gracias a ti, hijo», respondió Ramiro, sintiendo cómo la calidez del amor familiar llenaba el aire, «por abrir tu corazón». Y así, la finca se convirtió en un lugar donde los sueños florecieron, un refugio que honraba el legado de Clara y un testimonio de la profunda conexión que puede encontrarse incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos recuerdan los valores más importantes de la vida. Hasta la próxima, con otra historia inolvidable.